Bueno, gracias, Luis, por esta exposición sobre esa emisora para moitos de nós tamén mítica, ¿no? Radio Pirenaica, que en algún momento sintonizamos porque por eso temos canas, ¿no? E sabemos deses tempos xa pasados e que a veces, bueno, escoitando a Radio Pirenaica ou escoitando a Margarita Lego falándonos da Radio Clube Portuguesa e do tono discursivo, pois parece que está máis lonxe aínda do que a veces está, non? Creo que hai dúas experiencias de radio militante con trazos moi claros, tamén con diferencias moi marcadas, e que son experiencias, como decías, de compromiso, de ideales, donde hai unha marcada presencia de entrega, de solidaridade, de sacrificio, de ideales en definitiva, ¿no? Temos un pouco de tempo para coloquio, non sei se queredes facer algunha pregunta. Se non entro eu para romper un pouquiño o xeo. Eu quería preguntar a Margarita cal era o nivel de significación da Radio Clube Portuguesa no mundo da radiodifusión en Portugal, non? É dicir, era unha emisora máis ou menos importante, era unha emisora con certa trayectoria, etcétera, etcétera. E se tes percepción de si houbo un impacto naquel momento en Galicia ou incluso en Portugal, non? En que medida, bueno, pois eso contribuiu ou puido contribuir a visibilizar en Portugal pois unha idea de Galicia diferente da que poideran ter naquel momento, non? Bueno, a Radio Clube era unha das emisoras fortes, non? Como emisora pública, xunto coa Radio Renascença, que pasou a ser digamos, tamén a gran referencia. E o programa era ese programa de continuidade cada tarde que era moi seguido. Por lo tanto, o enclave da sección dentro dese programa sí que lle daba esa notoriedade ao caso galego e a loita política en Galicia naquel momento. Diferente era a recepción en Galicia. Saía na prensa clandestina como sintonizar a emisora, sintonizábase sobre todo no sul, pero obviamente era moi irregular, simplemente, e isto eu coido que é importante cando se fala desas comunidades selectivas que a militancia política, non? O feito de sair na prensa clandestina a referencia a unha localización posible da emisión xugaba xa un papel de cohesión e un papel, digamos, de dar azos para a militancia clandestina no interior, que, se lembrades, os últimos anos do franquismo foron terriblemente cruéis. No 75 é o asesinato de Reboiras, no medio en agosto, eu estou en Galicia naquele momento, pasara polo Miño, e, por tanto, hai un momento represivo que se ve nos programas, se reprimía dentro dunha conferencia sobre a industrialización, como a de Camilo Nogueira, a secuestrar un pequeno filme nas xornadas de Ourense. Quer dizer, era realmente unha auténtica obsesión nese tardo franquismo e esa debilidade, obviamente, obxectiva da propia ditadura. Pero, polo tanto, xugaba máis ese papel de que a propia existencia, por eso que actuar, se ahora recollemos esa frase que se dice en Continente María, ¿no? Que dice Melania Cruz na obra de teatro de homenaxe aos 100 anos do nacemento de María Casares, na Coruña, actuar é perder o medo. Entón, ese dato sí que o cubría perfectamente a emisora. E en Portugal había outras accións en paralelo, que decir, nós publicábamos con pseudónimo na prensa portuguesa semanal, sobre todo. Eu daba aulas na Facultade de Letras, pero tiña ao meu redor un grupo tamén moi activo que viña de Coimbra, o grupo tradicional ligado á revista Vértice, que
aquela portada de Galicia con Portugal e da revista Vértice, e un grupo intelectual ao redor de Prado Coello, de Rodríguez Lapa, os máis novos, apoiaban, e, polo tanto, había, digamos, nun sector militante e intelectual un recoñecemento e un aposto a día do que eran as expectativas e a loita política e as organizacións de novo tipo que había en Galicia. Eu non sei se, simplemente para despois facer un comentario sobre o que dixo o Zaragoza, que me interesa moito, simplemente unha dúbida. Pensas que a aparición do galego no ano, a partir de 1970 ten que ver coa creación do PCG, do Partido Comunista de Galicia? Yo creo que la aparición tiene que ver en buena medida con la posibilidad de que hubiera militantes que lo... Quiero decir que al final el hecho de que una persona fuera o no fuera a la Pirenaica también tenía que ver con circunstancias muy azarosas en muchos casos, de trayectorias personales. Había militantes que de repente se quemaban en el interior, no se sabía muy bien dónde reubicarlos, y si tenían algún tipo de perfil que podía encajar, pues los llevaban a Bucarest. Entonces no sé si tiene que ver con la aparición del Partido Comunista de Galicia como tal, sí, como tal, o simplemente que se dio la circunstancia de que había una persona que tuvo que salir de España porque y no podía ir a Portugal, porque se daba la circunstancia de que Rogelio Gómez Pousa tenía también nacionalidad portuguesa, pero en aquel momento si hubiera tenido que ir a Portugal lo habían tenido había tenido que hacer el servicio militar y seguramente en África, y entonces lo llevaron a Bucarest. Entonces no puedo contestar específicamente a esa, a esa pregunta. Yo lo he relacionado más con la aparición, con la trayectoria personal de Rogelio Gómez Pousa que con el partido, pero tampoco puedo ser totalmente contundente al respecto. Tienes que pulsar. Hola, bos días, Margarita. Son Afonso Monxardín. Sí. Unha pregunta. Cantas emisións houbo do voso programa en Radio Clube Portugués? O Radio Clube Portugal, digo. Mira, tería que revisar agora cal foi a primeira, teria que revisar o terretempo porque non o teño a man, a primeira. Pero calculando por meses, foron ao redor de 3 meses. 3-4 meses, por lo tanto pode haber unha dúcia. Unha dúcia, vale. Sí. Emitía en onda media ou onda corta? Onda corta. Tamén en onda media, sí. Tamén en onda media porque era a emisión estándar da Radio Clube. Si digo eu polo que dis que se escoitaba sobre todo no sur de Galicia, non? Porque entonces eso implicaría, claro, que onda media, non? Claro, non é que era xeral que se captaba, sí. Xa. Perfectamente. Despois, unha cousa en relación con Radio Pirenaica. Que eu ainda conozo a Concha Limia, que ainda vive en Ourense, e a Vicente Montoto, que tamén estuvo naquela aventura. Eu creo que lembro o programa que tiña un nome, esa sección de Ribadeo a Tui, que tiña unha sintonía específica que debeu de durar casi hasta o final, desde o ano 70, porque eu recordo de escoitala, non? De escoitala así con interferencias ás veces, pero senón sin interferencias. E por certo que creo que Concha Limia fora o caso que decía Luís, porque ela viña de Argentina, mandara o partido a Suiza, despois de Suiza fora a Bucarest, e despois cando veu a Galicia, pois eu creo que o partido non a tratou moi ben. E entón, bueno, destas cousas que un militante que ven así moi cualificado ou facendo moitos labores, despois queda así un pouco descolocado, non? A maioría dos locutores, cando acabou a experiencia, que pasou con eles? Reubicáronse en medios de comunicación en España ou que foi deles? Pregunta, Luis. Sí. Bueno, es que, claro, había casos muy diferentes. La mayoría de los que estuvieron en el año 77
es que el problema es que el Partido Comunista pensaba que, y así intentó hacerlo. De hecho, hubo algún proyecto que se conserva por ahí de crear unas redes de radiodifusión de FM, por ejemplo, ¿no? Hay que tener en cuenta que, curiosamente, cuando acaba la Pirenaica, en el año 77 acaba la Pirenaica, en el año 79 es cuando eclosionan las radios libres en España. Sin embargo, seguramente por esa política moderada, legalista, que tenía el Partido Comunista en esa época, el que había utilizado con tanta eficacia la radio clandestina no quiso utilizar las radios libres. No quiso montar emisoras de radio al margen de las concesiones que pudieran dársele. Y evidentemente no se le dio ninguna concesión de emisoras de radio, ¿no?, a ningún partido oficialmente. Entonces, habría que ir caso por caso, pero que yo sepa, no hubo gentes que se vincularan después específicamente digamos, al mundo de la comunicación. Ramón Mendezona, desde luego, siguió desempeñando otras labores dentro del comité central del partido, pero nada que ver ya con temas de comunicación oficialmente. De hecho, por ejemplo, no fue el encargado de dirigir Mundo Obrero cuando el partido en el año 78, creo recordar, intentó la experiencia de aquel Mundo Obrero diario que fracasó estrepitosamente, ¿no?, al cabo de 2 años. Entonces, tampoco te puedo contestar claramente, repasando así un poco de memoria sus trayectorias. Hubo gente que se vinculó a la universidad, por ejemplo, otros seguramente abandonaron incluso el partido en los años siguientes, en aquella desbandada que se produjo entre el 79 y el 82, o sea que pero hasta donde yo sé no hubo continuidades así muy, muy claras, muy definidas en el ámbito de la comunicación después. Bo día. Non puiden escoitar todo, pido disculpas, pero apasionante debate. Despois do impacto e efecto demostrado da propaganda Fides da Iglesia Católica, non?, da propaganda fascista de Goebbels, nun momento histórico como foi a post-Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fría, teño para min que a esquerda traballa peor a propaganda entendida como unha forma de difusión dunhas ideas concretas que toman partido, obviamente, con toda a legitimidade, non? E isto que hoxe se está a tratar aquí é moi ilustrativo na medida en que son experiencias de comunicarlle á ciudadanía mensaxes ideoloxizados necesarios, porque sin eles, pois non, digamos que a ciudadanía tería moito máis difícil o acceso a determinado tipo de información. Isto pasaba naquel contexto. Que pasa hoxe? En que medida os medios actuais, técnicamente, tecnolóxicamente, están facilitando información, evidentemente cunha tendencia, pero que neste momento de confusión coas novas tecnoloxías e demais pode xerar máis confusión ou sigue sendo necesaria. Non sei se me estendín demasiado ou se fixen unha pregunta excesivamente complicada, pero bueno, me gustaría coñecer a vosa opinión. Non sei se queres comentar algo. No. Estadesme escoitando, sí. No, é que supoño que polo tono é o magnífico tono é María Xosé, non? Quen falou. É María Xosé Porteiro. Escoitadesme? Sí, ela. Hola, María Xosé. Bueno, tú sabes a miña posición respecto do duopolio mediático que nos goberna, non? E que, se agora me vou a un exemplo concreto, a recén lei de comunicación audiovisual elimina completamente a produción independente. Bueno, pois isto pasa en outros ámbitos mediáticos. Quero dicir, mantéñense estos espazos emancipatorios, digamos, ou independentes, tamén en radios, nos xornais na rede, pero que realmente o papel que está a xugar os grandes conglomerados mediáticos é un papel vinculado ao sistema liberal autoritario que está rexendo en todo o Occidente, por referirnos á paisaxe onde a nivel xeopolítico nos movemos. Por lo tanto, ti coñeces ben, eu sempre me lembro de
la frase de Vázquez Montalbán, ese maravilloso personaxe, cando inaugurou a Facultade de Xornalismo e es dice aos alumnos e alumnas da primeira fornada, cando entren nun medio pensen inmediatamente quen é o propietario. Bueno, ahora había que pensar que grupo xerencial, que lobby é o propietario. Había que fazer todo un mestrado para saber no fondo e chegaríamos a Panamá, como sabedes, quenes son os propietarios. Non? Portanto, é moi complicado neste sentido que a audiencia teña os elementos suficientes como para que a maquinaria propagandística non este constantemente modificando as conciencias. E esta maquinaria propagandística leva décadas unha persoa da talla de Noam Chomsky intentando deconstruíla e destapala. Por tanto, estamos nun momento de moita fragilidade como público. Non? Tamén é verdade que o propio Montalbán decía, non? A respecto da súa columna, é o meu espazo, manteñan sempre un pequeno espazo, o que agora chamamos espazos de emancipación, que a través de Rancière, non? Manteñan sempre ese pequeno espazo, ese é o seu espazo. Claro que o propio Montalbán, e eu colaborei con el nun grupo ao redor das mentiras dunha guerra, a primeira guerra do Golfo, a columna do País, esa columna censuraronlle, que é o proemio, o prólogo do libro As mentiras dunha guerra. Polo tanto, a fragilidade que temos como sociedade, como cidadanía, é moi forte. Por eso, coido que un dos principios é volver a actuar en todos os ámbitos da nosa responsabilidade, no profesional, no persoal, establecer eses tempos, esas temporalidades diferentes da temporalidade hexemónica, o que fai o feminismo, como sabes ben, na sociedade patriarcal, e estarmos convencidas de que non as teñen todas consigo, porque senón tampouco tería sentido un acto como este, non? Bueno, tamén é agora sí que me saiu a vena mitinera, pero non vos preocupedes que... Gracias, Margarita, gracias, María José. Para ir terminando esta sesión, una última pregunta para Luis. Tú has detallado en tu intervención la importancia de la experiencia de Radio Pirenaica, que ha sido muy dilatada en el tiempo, con muchos contenidos y etapas. A mí me gustaría, si pudieras indicar en qué medida Radio Pirenaica fue también modelo o fuente de inspiración para otros proyectos más o menos similares. Yo comentaba al inicio de esta sesión el caso de Radio Pekín, pero no sé si hay alguno más en la que Radio Pirenaica tuviera alguna influencia más o menos directa en su puesta en marcha, en su desarrollo. A ver, lo que pasa es que yo creo que el tema de Radio Pekín, en realidad la vía de inspiración no es Radio Pirenaica, sino Radio Moscú, ¿no? Quiero decir que los comunistas chinos intentan poner en marcha emisiones en castellano, piden ayuda al Partido Comunista de España y el Partido Comunista de España envía a algunas personas que habían tenido algún tipo de relación con Radio Pirenaica. Jacinto Barrio, por ejemplo, que había sido director de la emisora, Irene Falcón, que estaba en una situación bastante peculiar cuando en el año 54 los envían allí, digamos que estaba saliendo del ostracismo, tras haber sido excluida de la Pirenaica un par de años antes por unas implicaciones de forma indirecta en los llamados procesos espectáculo de Checoslovaquia, precisamente. Quiero decir, igual que hubo militantes españoles exiliados que trabajaron para Radio Praga, ahí estuvo Teresa Pamies, por ejemplo, durante un tiempo. Hubo militantes españoles exiliados que trabajaron, curiosamente, cuando se fue la Pirenaica a Bucarest, se creó el servicio en español de Radio Bucarest, donde trabajaban algunos maridos y mujeres de redactores de la Pirenaica. Pero como fuente de inspiración, como digo, no creo que fuera una fuente directa, porque Radio Pekín era una emisora de Estado. Comentaba antes un poco las diferencias que había entre una emisora de Estado y una emisora de partido. Es decir, Radio Pekín, Radio Moscú, Radio Praga, todas esas eran emisoras que pretendían dar a conocer la realidad del campo socialista, la realidad, entre comillas, muchas veces, ¿no?, del campo socialista,
y con unos estilos además muy similares y con unos, hasta que el movimiento comunista se fue diversificando, con unas emisiones que prácticamente se podían calcar unas de otras. Pero insisto, el modelo de referencia de todas ellas era Radio Moscú, más que Radio Pirenaica. También es verdad, y esto hay que recordarlo, que Radio Pirenaica no es una iniciativa específica del PC. Radio Pirenaica surge en el año 41, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, como una operación de propaganda negra, podríamos decirlo así, o de propaganda encubierta de la Internacional Comunista, que lanza distintas emisiones, distintos programas dirigidos a países sometidos directamente, ocupados directamente por Alemania, o a países con regímenes colaboracionistas, como era el caso de España. Entonces, en ese contexto de una iniciativa que la Comintern lanza con radios dirigidas a Italia, a Rumanía, a Yugoslavia, a Hungría, a Polonia, es cuando surge Radio Pirenaica. Y en ese momento también las emisiones son bastante iguales. Lo que pasa es que a medida que la guerra termina, que los otros países se liberan, digámoslo así, del fascismo, Radio Pirenaica va quedando sola y va teniendo cada vez más autonomía dentro del PC. Si pudo servir de inspiración o no para otros grupos de oposición a la hora de crear emisoras clandestinas como tales, es decir, como emisoras de partido y no como emisora de Estado, hay algunas cartas, por ejemplo, en el año 59, de representantes de la UGT dirigidas a la federación sindical a la que estaba afiliada la UGT, a la Federación Sindical Internacional a la que estaba afiliada la UGT, en la que se les pide ayuda para intentar montar una emisora clandestina dirigida hacia España, porque dicen esas cartas, ya es triste que los españoles tengan que elegir entre la propaganda de las emisoras de radio controladas por la dictadura y la propaganda comunista de Radio España Independiente. Hace falta otro tipo de acciones, ¿no? Pero esas emisoras nunca llegaron como decía, a ponerse en marcha, o si se pusieron en marcha fue durante demasiado poco tiempo como para ser relevantes, por lo menos las inspiradas específicamente en Radio Pirenaica. Bueno, pues gracias, Luis. Gracias a Margarita, que se tivo que ausentar porque tiña outro compromiso ahora ás 12. Pechamos entonces esta primeira mesa, descansamos uns minutos e ás 12:30 retomamos a segunda, onde xa vamos a entrar no estudo da BBC. Temos aquí a presencia xa de Kai Hetcheko e tamén vamos a ter por enlace de vídeo a Inma Gil, e tamén temos aquí a María Xosé Porteiro, que vai a moderar esa mesa. Entonces, si vos parece, descansamos un momentiño e retomamos ás 12:30. Gracias a todos.